Gracias, Domingo. Hoy el programa nos condujo a tratar la realidad interna o un aspecto de la realidad interna del primer país reconocido como el jefe occidental, que es Estados Unidos. Y yo quiero, a propósito de eso, tomar el ejemplo de lo que está ocurriendo aquí en otra área del predominio mundial. La Iglesia Católica y el cristianismo en todos sus matices es la tribuna cultural de más trascendencia y significación en todo Occidente. El catolicismo y el cristianismo en sentido general han sido la base de la constitución de las identidades locales. Y la Iglesia ha actuado con una preponderancia que en todas las épocas, casi en una forma absoluta, ella es parte del poder. Sin embargo, tiene un origen divino. Está constituida a base de la leyenda del nacimiento de Jesús, de sus prédicas y de su lucha en medio de un mundo que hace 2000 y pico de años era muy cerrado. La Iglesia vio caminos para una diversidad y se proyectó en la base de todas nuestras sociedades como un impulso en la que uno no podía escapar. Yo mismo me formé bajo el criterio y los valores del catolicismo. Me rechazaron 2 veces para cura. Yo quería ir al seminario y me rechazaron porque no era hijo de un matrimonio, sino de una relación de mis padres. Y entonces, ese hecho, y yo sirviéndole como monaguillo y como amigo de los religiosos, formó mi conciencia y mi subjetividad. Y se fortaleció cuando la Iglesia asumió, a finales de los 50 y comienzos de los 60, una lucha en la que uno se sentía integrada de repudiar la dictadura. Eso profundizó la influencia de la Iglesia en el alma de nuestras generaciones. Nos asociamos con ella. Yo fui parte del movimiento clero-cultural que fue la plataforma inicial de lo que fue el movimiento clandestino 14 de junio. Y ahí estaban vinculados religiosos de toda la jerarquía. Yo estuve, el cardenal Nicolás fue cómplice de eso. Monseñor Polanco nos toleró. Daniel Crucinoa era un cura que fue el activista principal de la iglesia en ese proceso. Y seminarista como Papilín de la Romana o María García de Moca y decenas más de miembros de la iglesia trabajamos juntos. Pero la vida ha ido abriendo un camino y yo he tenido que pensar para mí mismo, ¿y cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál es su origen? Y ustedes se imaginan la idea de que un ser se creó a sí mismo y él también creó el mundo. Y basado en eso es que se ha constituido la noción de la iglesia. ¿Y qué ha pasado? Que el tiempo te ha ido tratando de acercar a la realidad concreta de la vida. Y ahora te dicen, ¿ustedes saben cuánto tiene el universo de tiempo? 14.500 millones de años. 14.500 millones de años. La iglesia no te habla de eso, ni te puede explicar eso. Y entonces te dice, y esta riqueza de hoy, la evolución, los matices, la reproducción, el equilibrio de un espacio todavía indefinido como es el universo. Y yo digo, es verdad que hay una voluntad creadora, es verdad que hay un ser supremo que ha hecho posible esta paz y esta evolución. Pero en 14.500 millones de años, ¿a quién yo me refiero para reconocer ese poder? Y yo digo, para mí, Dios es el tiempo. Y como Dios es el tiempo, lo natural entonces, porque es al amparo de él que se ha dado esta evolución. Y al amparo del tiempo es que se plantean entonces la perspectiva para el futuro. Y yo no creo que ese hecho del poder del tiempo pueda pasarse por alto ahora, porque el tiempo ha estado superándose permanentemente a sí mismo. Y de esa manera llegamos a un espacio donde la iglesia no tiene el poder que tenía, donde la diversidad de creencias, de conocimiento es mayor, donde dentro de la propia iglesia no existe la unidad. Esa iglesia que hasta
1492 no creía en el celibato, porque Monseñor, que fue Jorge VI, fue que impuso el celibato y él tenía un paquete de hijos. Es decir, que la iglesia misma ha ido evolucionando. Y hoy yo recuerdo esto porque la iglesia está actuando como si ella tuviera una supremacía en el alma que ayudó a construir y que no admite la evolución. La torpeza que representa que la iglesia en este país esté oponiéndose a las 3 causales del aborto, que se oponga a eso en nombre de la magnificencia de sus creencias, es no entender una cosa. ¿Cuántos países en el mundo? ¿Cuántos países en el mundo tienen cerrado el camino frente al aborto? ¿Cuántos países? En América Latina, El Salvador, la República Dominicana y en Argentina se está despidiendo ese obstáculo. En Europa entera hay una aceptación a pesar del predominio del cristianismo. En Italia, conviviendo con el Vaticano, que no podía tener otra cosa, Italia misma está abierto. Es decir, el mundo ha ido evolucionando, imponiendo un reconocimiento. Si luchamos por el valor de los seres humanos en igualdad, si luchamos por un ambiente donde no haya discriminación, usted no puede seguir condenando a las mujeres como la ha condenado el cristianismo. No la quiere como ministro. No, ninguna mujer puede ser sacerdote. Y además, no quiere que los curas se casen. Y basado en eso ha creado una conciencia histórica de discriminación y de sujeción de las mujeres a ser acompañante y sirvienta, tanto de la jerarquía religiosa como de la vida. Ha sido una batalla que tiene culminaciones recientes para proclamar la igualdad en el reconocimiento de las mujeres sin reconocerla en los hechos. Y dentro de eso está la situación imposible de defender de que una mujer violada tú le obligues a que acepte el fruto de un crimen de lo que ella es víctima para que ella fecunde un ser que va a ser hijo de su odio. Es solo una locura que tú le digas a una mujer que tiene una opción entre la muerte de ella o el detenimiento del ciclo interno de su gestación, de que no hay prioridad. Es una actitud bárbara y primitiva. Y yo los digo porque ahora he visto una parte de la Iglesia Católica, de voceros de la Iglesia Católica, porque miles de católicos saben que lo que estoy diciendo es verdad, y de evangélicos que se oponen a las 3 causales. Y eso ocurre en el momento en que estamos padeciendo una crisis mundial por el COVID-19, una crisis mundial que está siendo enfrentada por la tecnología para contenerla. Y todavía este rastro de la prepotencia cristiana cree en este país que puede sobreponerse a la racionalidad del mundo de hoy. Es una posición atrasada, indefendible, irrespetuosa para las mujeres. Y yo asumo esta posición por un problema de convencimiento. Yo fui compañero 52 años de Magali Pineda, una mujer dedicada a la lucha de las mujeres, incansable, y murió con la angustia, pero también con la alegría de saber que dejaba detrás pendiente una lucha que apenas comienza. Y en nombre de esa tradición de la lucha de las mujeres, yo quiero reiterar mi rechazo a la crítica y felicitar desde ese punto de vista al presidente Abinader, que tuvo el coraje y la decisión de decir: yo no apoyo, estoy en contra de que se desconozca la importancia del aborto. Él no plantea legalizar el aborto, pero plantea racionales excusas que no pueden entender pero ni contradicción. Felicito al presidente y llamo a las mujeres de este país a que se pongan de pie, a que reclamen sus derechos, a que no permitan que una visión, aunque aparezca bendecida por el Redentor, trate de imponer una posición atrasada, injusta, cruel e inhumana como esa de prohibir las 3 causales. Gracias, Isidro.